Venga, pues creo que estamos. Ya de todas formas, las chicas que habéis dicho lo de la grabación del escritorio, si alguna más lo puede poner por si acaso y ya comenzamos. Bueno, Brenda, nuevamente, bienvenida a La Maloca. Como ya te comenté, bueno, pues somos un espacio somos un club de lectura feminista con base en Berlín. Quitando una compañera que está ahora mismo en Ámsterdam. ¿Nos estás escuchando, Brenda? ¿O te nos has ido? Sí. Ah, sí, vale, perfecto, vale, es que se me fue la imagen. Bueno, pues quitando eso, una compañera que está en Ámsterdam, todas las demás estamos en Berlín. Y bueno, justo ahora para contextualizarte un poco, estábamos compartiendo reflexiones sobre lo que es La Maloca después de un año de creación, porque una compañera nuestra, Gisela, está haciendo su trabajo de maestría sobre el club. Y bueno, pues estamos también un poco teorizando sobre esto que hemos creado, que en un principio surgió como un espacio simplemente para compartir lecturas de mujeres, solo leemos autoras. Pero bueno, que ha ido creciendo y que estamos construyendo, pues, construyendo red, construyendo comunidad, y estamos hablando también de que construyendo casi pues como un feminismo compartido en torno a la literatura. Y bueno, pues para entrar ya directamente en materia, Brenda, estamos todas, bueno, con tu libro muy reciente. Muchas de nosotras justo lo hemos terminado de leer en los últimos días, o sea que lo tenemos todavía muy cogido en el pecho, muy dentro del pecho. Y bueno, para comenzar, la primera pregunta que yo te quería hacer es ¿cuál es el germen? ¿Cuál es la inspiración de este proyecto? ¿Y en qué momento empiezas a escribirlo? Si nos puedes contar un poquito cómo fue el proceso de escritura. Y en concreto me gustaría saber si estuvieron como los temas que tú querías tratar, como maternidad, violencia, desaparición, culpa, esos temas los tenías claros y luego fuiste desarrollando como la historia ficcionada, o tuviste bastante claro desde un primer momento cuál iba a ser la historia, los personajes, y luego se iban entrelazando esos temas que te interesaba contar. Vale, muy bien. Bueno, pues otra vez muchas gracias por la invitación. Creo que los círculos de lectura son lo que están haciendo que las escritoras tengamos un espacio dentro de lo público, y eso no hay más que agradecérselo a todas ustedes, a todas vosotras. Su trabajo es fundamental y están haciendo que las cosas cambien dentro de la industria editorial, y eso me parece bastante poderoso. Así que en ese sentido, muchas gracias. Y luego, bueno, ya entrando a esta pregunta, a mí me resulta curioso porque mientras más pasa el tiempo y más hablo de la novela, me doy cuenta de lo mucho que he cambiado desde que la escribí a este momento, y lo mucho que ha cambiado el mundo, ¿no? Yo empecé esta novela, tengo que decir que en un momento complicado de mi vida, ¿no? Estaba desempleada, lo que quiere decir que tenía tiempo para escribir, y que eso es importante para muchas de nosotras que nos queremos dedicar a cosas de la literatura. Y vivíamos en 2013, y yo en ese tiempo vivía en Ciudad de México y estábamos pasándola muy mal, ¿no? Todos los días es que de verdad era todos los días escuchar noticias de personas que desaparecían, de enfrentamientos, de esta guerra que se mal llama contra el narcotráfico, pero que en realidad sí es una guerra bastante interna entre poderes en México, ¿no? Y era bastante desolador porque de pronto con el cambio de gobierno, con Enrique Peña Nieto, nos decían como, bueno, ya se murieron muchos, desaparecieron muchos, hicimos nuestro desmadre, ahora sigamos adelante, que seremos un país de progreso. Por supuesto, no somos un país que tenga ningún tipo de progreso, y seguimos teniendo como todas las consecuencias que tuvo ese momento. Y a mí me causaba mucha curiosidad personal el saber cómo es que una madre, ¿no? Que además en México tiene todas estas complicaciones
condiciones para ejercer su maternidad de forma adecuada, podía vivir la desaparición de un hijo suyo, de una hija suya. Me decanté porque fuera un niño, digamos, un infante al que no se le pudiera cuestionar nada, ¿no? En México, cuando desaparece alguien, dicen que es porque algo malo hizo, sea hombre o sea mujer. Y si hablaba de una mujer, tenía que ser otra novela de la que todavía no estoy preparada para hablar, ¿no? Y si era un hombre, tenía que meter cosas políticas. Y a mí me interesaba el dolor de una madre en un momento tan complicado. Creo que traté de reflejarlo en la primera voz, como estos cuestionamientos que pensé que podrían tener, pero ya con 7 años de diferencia y con todas las cosas que me han estado sucediendo, me doy cuenta de que mi cuestionamiento, además de que no lo respondí, mi cuestionamiento era demasiado pesimista, porque ahora nos damos cuenta que son estas madres que tienen este dolor, que siguen buscando a sus hijos, las que están sosteniendo como el concepto de justicia en nuestro país, ¿no? Son ellas las que están cavando las fosas para encontrar los restos humanos, son ellas las que están haciendo redes y colectivos para encontrar a los asesinos de sus hijas, estos feminicidas. Es decir, son estas mujeres que a través de su dolor han encontrado formas de sobrevivir y de hacer que sobreviva el país. Quiero decir esto porque yo creo que si yo hubiera escrito la novela en 2020 hubiera sido una novela totalmente distinta y tal vez lo hubiera abordado desde otro lugar. Pero bueno, eso es lo que yo pensaba en 2017 y en 2013 y que terminé en 2015 ya viviendo en Barcelona, y que además me di cuenta, como para terminar todos los cuestionamientos que me hacías, que yo quería hablar como del dolor que podía tener una mujer, digamos, ya en su vida, no sé si adulta, pero no siendo, digamos, menor de edad. Y el primer borrador tenía mucho que ver como con el amor romántico. Y luego ya cuando volví a ser madre, yo en 2015, me di cuenta que el amor romántico realmente ya no es como algo que atraviese, aunque nos hagan creer que sí, ya no es algo que atraviese nuestras vidas, ¿no? Sino que es como todo lo demás, todo lo que deriva de eso, lo que realmente importaba. Y ahí hubo este cambio de la segunda voz en el que claro, que tenía que ser sobre maternidad. Sin embargo, yo no estaba tan segura de que estaba hablando de maternidades, ¿no? No era como que yo tenía el concepto de voy a hablar de cómo es de difícil ser madre o de las desapariciones. Yo quería hablar como del dolor que pensaba que teníamos muchas mujeres en México. Interesante. Un matiz, que porque no lo tengo muy claro, la primera vez que se publica la novela es en España, en Sexto Piso, ¿sí? No se había publicado antes en México, ¿no? A ver, la novela se publicó en 2018 en un colectivo que se llama Caja Negra, que es un portal de periodismo, ¿no? La subimos en EPUB, PDF y todas las derivaciones electrónicas para que se descargara, no quiero decir gratuitamente porque no quiero darle ese valor al archivo, pero para que se descargara libremente, ¿no? Y después tuvo un impacto tal entre círculos de lectoras, ¿no? Entre el boca a boca, que ya terminé mencionada en Babelia y luego ya Sexto Piso decidió, bueno, no, Sexto Piso no decidió. Sexto Piso ofertó y yo lo conversé con mi gente y decidí sí ponerlo en forma impresa. Qué bueno, o sea que en este caso fue la editorial la que te contactó, Así te contactó a ti. Sí. Qué bueno, qué bueno. Vale, ya para entrar un poquito más en materia, en aspectos más concretos de la novela, aunque ahora nos has comentado que es verdad que en un principio tú no conscientemente no sabías que estabas reflexionando tanto sobre el concepto de maternidad y era más sobre el dolor de una madre a la que le desapareció un hijo. A mí me gustó y me hizo mucho pensar al inicio de la novela, la mamá de Daniel se pregunta, ¿no? En este cuestionamiento general que tiene sobre toda su vida en ese momento de estar en el hoyo, en el pozo, se cuestiona que si en vez de haber estado con Fran, hubiera estado con Vladimir, ¿no? Y Daniel no hubiera nacido, seguiría siendo todavía la promesa de una mujer que se construye. A mí me hizo reflexionar mucho esto de la promesa de una mujer que se construye. Y me gustaría preguntarte, tanto como
tanto como la escritora y como la voz de tus personajes, como si quieres contestar personalmente, ¿crees que supone la maternidad un freno de alguna forma en la construcción del desarrollo de las mujeres, de las madres? Porque es como que si de alguna forma se deja de construir o nos dejamos de construir a unas mismas para construir por los demás o para los demás, no sé, fue algo que me interesaría saber. A ver, como hablaré un poco como de los personajes. Sí, definitivamente la maternidad las hace vivir una vida distinta a lo que hubiera sido no tener como este peso que es para ellas ser madres. Sí creo que, por ejemplo, pensando en un contexto muy local como es México, de donde nace la historia, pero creo que sí se puede extrapolar a otros muchos lugares. Sí creo que justamente la sociedad, el Estado está configurado para que la maternidad no le dé una vida digna a las mujeres, no porque sea así como malévolamente de que las mujeres sufran, ¿no? Sino ya sabemos el patriarcado, toda la construcción capitalista, etcétera. Creo que sí se nos perpetúa esta idea de que nosotras tenemos que ser las mujeres que sostengamos la familia, ergo el Estado, y sí creo que para eso tiene que haber un sacrificio. Yo no estoy muy segura aquí en España porque convivo con gente que tiene, digamos, mis mismas convicciones, digamos, políticas, por así decirlo, pero en México sí todo el tiempo se está hablando de que ser madre es un sacrificio que tú tienes que asumir de una forma feliz, ¿no? Por así decirlo. Es decir, el sacrificio parecería ser que es como el sinónimo de felicidad. Mientras más te sacrificas, esta idea muy católica, ¿no? De mientras más sufres, más te sacrificas, será el reino. El asunto es que el reino nunca llega, ¿no? Y además, ¿quién quiere reino a estas alturas de la humanidad? Eso por un lado. Y por otro también creo que todavía existe socialmente esta cosa de si eres madre o no eres madre es lo que te va a marcar cómo te ven las personas, ¿no? Si eres madre porque ya eres madre y luego eso deriva en si luego te vuelves madre soltera o mujer divorciada, los salarios, etcétera. Y si no eres madre, si realmente no eres madre porque eres egoísta, porque preponderas tu proyecto personal. Es decir, siempre todas las mujeres tenemos este halo de que la maternidad tiene que cruzar nuestras vidas. Especialmente en mis generaciones, me parece, porque creo que ya las nuevas generaciones ya traen más introyectado que eso es una decisión personal. Lo que pasa es que el Estado todavía no es acorde a lo que necesitamos como mujeres. Y luego yo ya te diría como de la parte ciudadana, que creo que es como un tope o una barrera en nuestra concepción de mujeres que queremos ser, digamos, individuas libres, ¿no? Porque conozco muchas otras experiencias en comunidades indígenas u otro tipo de comunidades, digamos, que no aspiran a ser clase media, que ven la maternidad como una cosa, digamos, que les permite ser parte de una sociedad. Es decir, creo que sí tendría yo que focalizar que es una visión muy occidental, ¿no? Y que ahí sí es donde lo sufrimos más, justamente porque tenemos estas aspiraciones a querer ejercer nuestros derechos económicos, sociales, etcétera. Muchísimas gracias. Vale, pues voy a abrir ya, vamos abriendo las preguntas a las compañeras después de estas primeras preguntas mías, y Nuria es la siguiente que te va a preguntar. Hola. Bueno, muchas gracias por dedicarnos este rato. Y bueno, la verdad que mi pregunta va a ser bastante específica, ¿no? Porque yo ya sé que hay varios personajes que son principales en la obra, pero a mí me llamó mucho también la atención el momento del encuentro de la madre de Leonel con la abuela, que es un personaje que aparece brevemente, ¿no? Pero me pareció también muy duro y me tocó, no sé si a lo mejor también por la idea que tenemos quizás de las abuelas, ¿no? Que debería, ¿no?, ser una figura que entiende, ¿no?, que está allí para apoyar. Y le dice la frase de las hijas siempre pagan mal y siempre se lo dice a tu mamá, ¿no? Que hay como un tema de reproche generacional también, ¿no? Ahí se cruzan varios temas, ¿no? Y mi pregunta es un poco
si tienes más características, si pensabas en algunas características más acerca de este personaje y en qué se diferencia, por ejemplo, respecto a su hija y a su nieta, ¿no? Sí, me gusta muchísimo esta pregunta porque aunque he tenido como mucha convivencia con muchas lectoras y hablan de la madre de la segunda voz, nunca nadie se había interesado por esta madre, esta abuela, ¿no? Y me gusta mucho porque creo que es súper central en la vida de la segunda voz, aunque tenga como apariciones, digamos, esporádicas. Creo que sí tiene que ver mucho con también cuestionar y no por querer como desmitificar las cosas maravillosas que han hecho las abuelas, ¿no? Pero sí desmitificar también la abuelitud, por así decirlo, porque creo que en esta cosa de dejarlas como en este halo de que son toda bondad, son toda pureza y que además, por ejemplo, a los nietos son como donde tienen mayor conexión, etcétera, también les estamos quitando su parte humana, ¿no? Yo esto te lo respondo ya 7 años después de que escribí la novela, pero yo creo de verdad, como entendiendo el contexto en el que está inscrita la segunda voz, que ese acto que hace la madre todo el tiempo, como de alejarla, como de pelear, es un acto de amor. Esta mujer que además fue violada por su hermano, sabe que la familia no es un lugar seguro y sabe que tiene que hacer que de una u otra forma esta hija suya se vaya de ahí, ¿no? Lo que pasa es que no tiene las herramientas para, digamos, hacerlo de la mejor o de la más amorosa manera. La herramienta que ella tiene es la violencia porque ha crecido en violencia y creo que lo que al final lo hace creyendo que lo está haciendo por amor a su hija. Esa es como lo que a mí me sigue causando como mucho interés en la condición humana, en las mujeres, ¿no? ¿Qué cosa del amor que nosotros podemos darle a otro causa un daño irreversible en las personas que amamos? Porque yo podría decir que si yo le digo a esta madre, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué estabas haciendo esto? De primera instancia, por ser violenta, diría, pues porque es una malagradecida, lo que sea, pero ya después, el malagradecida ya te está diciendo que ya está esperando agradecimiento, y si ya está esperando agradecimiento es porque ya lo está dando con el amor que ella pueda dar. Entonces ahí yo sí cuestionaría mucho, y lo sigo cuestionando porque no tengo la respuesta, de qué forma el amor suele ser tan violento que hace daño incluso, digamos, socialmente, ¿no? O sea, tantas madres que encubren a sus hijos, ¿no? Feminicidas, narcotraficantes, asesinos, es decir, los encubren por amor, ¿no? Conozco muy pocos casos en los que las madres digan, sí, voy a entregar a mi hijo o algo así. No, es una cosa que hay que cuestionarnos todavía, no tengo la respuesta, pero creo que por ahí va la madre, que también viene de una madre que seguramente fue muy violenta, ¿no? O sea, me parece muy interesante como explorar eso y casi nadie me lo pregunta, así que muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ambas. Venga, pues continuamos con Valentina, que tiene varias cuestiones. Hola, Brenda, muchas gracias por estar acá. Yo tengo 3 preguntas. La primera, de seguro una que escuchás en cada entrevista, pero es ¿por qué la decisión de dejar a las madres sin nombre? O sea, no darle un nombre a los personajes principales. Vale. Era muy sencillo. Yo insisto, yo quiero como dejar muy claro que lo estoy respondiendo ya con mucho tiempo después que yo lo he realizado, etcétera, y que no he vuelto a leer la novela ni siquiera cuando se editó ya aquí en España, ¿no? O sea, que leí lo que cambiamos en corrección de estilo, pero no he vuelto a leer la novela, así que casi que lo estoy diciendo también un poco como lectora. Yo sabía cómo empezaba, es decir, cuando me dicen no queremos hacer spoilers de la novela, les digo, no se preocupen, yo lo hice en el primer párrafo, ¿no? O sea, es decir, desde el primer párrafo creo que queda muy claro cuál es el final, ¿no? Ya sabemos que no vuelve a ver a su hijo. Y también quería como plantearme este reto, digamos ya como escritora o aspirante a escritora, de mantener esta sensación de incertidumbre de lo que es que una persona desaparezca, ¿no? Y en ese sentido, me parecía importante que estas dos mujeres también
simbólicamente desaparecieran. Y esto, yo siempre pongo este ejemplo porque me sigue causando mucho ruido porque sigo haciéndolo a pesar de que soy consciente, ¿no? En mi teléfono tengo mamá de perenganito, mamá de fulanito, es decir, todavía sigo dándole el nombre de mamá porque es el hijo que convive con mis hijas a una persona que tiene nombre y que tiene historia y que yo la estoy reduciendo a ser madre, ¿no? Y quería que cuando las lectoras no necesariamente se dan cuenta al inicio, sino que cuando quieren hablar de la voz es cuando dicen, ¿cómo se llamaba? No sé, hay personas que me dicen, y regresé a ver si tenía nombre. Y como hacer esa conciencia de, no me había dado cuenta que ni siquiera sabía su nombre, me representaba un reto y quería hacerlo así. Ahora bien, eso es lo que yo digo para ser una escritora muy interesante, pero si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las escritoras actuales estamos haciendo eso. Estoy pensando, por ejemplo, en Dolores Reyes. No recuerdo, ayer justamente leí una que decía así, tampoco lo nombré. Es decir, hay algo ahí sobre el no nombrar que están haciendo los movimientos feministas, ¿no? Que estamos cuestionándonos todo esto de cómo es necesario nombrar las cosas para que, digamos, para que existan. Y creo que por ahí fue, ¿no? O sea, que inconscientemente las escritoras estamos haciendo eso porque ya todos los colectivos y teorías feministas nos lo han metido un poco por la cabeza. Ya, qué interesante, no me hubiera imaginado esa dirección de la respuesta. La siguiente pregunta que tengo acerca de los poemas que están como interludio entre cada capítulo de Wisława Szymborska, y quería saber cómo decidiste implementar estos poemas, cómo los escogiste, por qué específicamente esta autora, etcétera. Vale. También te quiero decir que en 2018 yo hubiera respondido una cosa porque es mi poeta favorita, que lo es, y porque refleja como el feeling de esa parte. Eso te lo hubiera respondido en 2018. Ahora te respondo la verdad. La verdad es que cuando yo estaba escribiendo, yo soy una persona muy obsesiva cuando escribo. Entonces, cuando escribo siempre tengo un disco detrás que escucho todo el tiempo, repetidas veces, así hasta que termino de escribir, ¿no? Tengo un disco y tengo un libro o un autor. Y en ese momento yo estaba leyendo a Wisława y sabía que, como en este ego de escritora, quería dialogar con ella, aunque ya, porque sabía que nunca iba a dialogar con ella. Y lo que hice fue una cosa como, a ver, Wisława, ¿qué me quieres decir, no? No es que me haya leído toda la obra, digamos, para hacer la novela, sino que agarraba yo mis libros y abría, básicamente me aparecía uno, decía, este me resuena, y me resonaba, ¿no? Entonces, básicamente lo abría y ella me decía, aquí está este poema, quiero creer eso, ¿no? Que ella me lo decía. Y así los escogí. O sea, no fue una cosa, lo que pasa es que ya después tienen todo el sentido, sí fueron una guía, ¿no? Como, por ejemplo, cuando está el de Vietnam, en el que se menciona como madre, claro que fue una guía para yo después ya redondear en la edición este hecho de que ahí se estaba cuestionando la maternidad. Pero es así, o sea, uno dialoga con sus obsesiones y Wisława es una de mis obsesiones. Interesante. Y mi última pregunta sería acerca del lenguaje que emplean cada una de las madres en su pose. O sea, siento que como ambas vienen de clases sociales diferentes, siento que cada una tiene una voz, como la madre de Leonel tiene una voz más coloquial y más como usa más jergas, y la mamá de Daniel tiene una voz un poco más formal, más burguesa. Y quería saber si ese uso del lenguaje como que muestra la diferencia de clases sociales fue premeditado o simplemente cuando escribías a los personajes esa era la voz que tenían y ya. Sí, creo que inició así, ¿no? Como a ver qué sale, pero por supuesto que yo sabía que la segunda voz era una voz de un estrato social más bajo, y yo, así como está escrita la novela, así la empecé a escribir, ¿no? O sea, primero empecé con unas 10, 15 páginas de la primera voz y ya decía, ya, esto es lo que me quiere decir ahora, a ver, vamos a ver qué dice la otra, y respondía. Yo me acuerdo que cuando terminé el primer borrador se lo enseñé a Yuri Herrera, que es por eso que le agradezco en los libros, y le dije, a ver,
que me dices. Y él me dijo, es que todo está muy bien, pero parece que son la misma voz. ¿Esa es tu intención? Y en el fondo sí era un poco mi intención, porque yo quería un diálogo interno. Y de pronto me doy cuenta cuando me preguntan, especialmente aquí en España, sobre esta diferenciación de voces, que yo soy esas dos voces. Es decir, yo puedo hablar con una jerga mexicana, digamos, en lo privado, y luego ya cuando me pongo en lo público ya hablo, digamos, de una forma más educada, o no sé cómo se le pueda decir a eso. Yo soy esas personas. Lo que pasa es que sí creo que digamos que el ámbito público te pide que seas como más neutra, que seas como más intelectual, y cuando tú estás en confianza, usas todos tus localismos, regionalismos, etcétera. Y creo que eso es lo que quería mostrar la primera voz. Yo siempre he pensado que la primera voz, cuando está contando esto, es la primera vez que se lo cuenta a alguien, digamos, en voz alta, y que por eso ella trata de decirlo de tal manera. Y también pienso que la segunda lo cuenta, pero ella no se da cuenta de lo que está diciendo, lo saca como una vomitadera de ideas como para sacarlo, ¿no? Y eso sí, que lo trabajé ya mucho cuando estaba por entregar el texto, ¿no? Así como, esto tiene que ser muy así de vómito, porque como que lo quiere sacar todo. Y la otra, no sé si a ustedes les pasa, cuando algo les duele, ustedes piensan en fragmentos, no tienen la capacidad de contarlo de corrido, ¿no? Cuando un trauma te sucede, aunque lo quieras contar de corrido, ahí te detienes y luego te acuerdas de algo, y eso también lo quería reflejar con el lenguaje y con las pausas que tiene la primera voz. Muchas gracias por la respuesta. A ti. Bueno, pues continuamos. Gisela. Sí. Buenas, Brenda, muchas gracias por participar en La Maloca. Bueno, yo también, mi pregunta o no sé, comentario va muy enfocado también con el tema del lenguaje, ¿no? Como que ves, no sé si es un reflejo de tu proceso migratorio, como que está muy presente, ¿no? Si citas a ETA, por ejemplo, ¿no? O como que conoces mucho la sociedad que también como de acogida, ¿no? Y entonces como que se ve mucho en el libro este proceso migratorio, ¿no? Y no sé si lo has pensado, si te salió así, ¿no? ¿Por qué decidiste, no? Explicar todo esto de Nagore. Me gusta también que reflejas, ¿no? El tema de que en México se matan mujeres, en España también se matan mujeres, ¿no? Como que quieres reflejar esas dos realidades, ¿no? Porque tú también eres una persona que vive como en estas dos realidades. No sé si lo has pensado, si lo querías hacer así. No sé, que me cuentes un poco. Sí, eso, sí, por supuesto, eso lo pensé bastante ya viviendo en Barcelona. Y yo espero que ustedes hayan tenido esta misma sensación. La primera voz, cuando habla de ETA o de lo de Cádiz, lo habla así como con unas cosas así como un poco de desconocimiento, como de no entendimiento hacia lo que tenía frente a sí. Creo eso era como lo que me interesaba reflejar, ¿no? Que cuando tú llegas a un lugar o vienen personas con digamos, un background distinto, en realidad lo que escuchas te hace sentido, pero realmente no te resuena. Y esta primera voz, yo quería como jugar con esto, ¿no? O sea, veía a esta niña que había perdido a su madre, pero no le hacía como una conexión, y hasta le tenía un poco de miedo. Y todo lo que ella escuchaba era como, yo sé que allá hay cosas seguramente muy dolorosas que están moviendo a esta familia española, pero que a mí no me resuena. Esa era como la intención, no sé si se lee así. Y luego ya, digamos, como en la intención a la hora de escribir, me pareció importante hacer esto porque cuando yo llegué aquí, estaba justamente de moda Narcos, y me acuerdo claramente de cuando en la Plaza del Sol pusieron este espectacular enorme de la Blanca Navidad, y yo vi que aquí sí era una broma, ¿no? Y a mí me causó un impacto muy grande, porque para mí era como, vale, entiendo que la industria quiera hacer dinero con estas historias que afortunadamente parecían tan interesantes. Creo que ya no son tan interesantes ahora, pero el hacer esta broma cuando
tema de narcotráfico en América Latina es tan duro, me causó, no sé, una molestia. No sabía yo qué sentir, pero era una molestia como, no sé cómo puedo reírme, pero igual pasa en otros casos, ¿no? Seguramente en México nos reímos de cosas que no le hace gracia a otras culturas. Y me di cuenta que si yo en algún momento iba a ser leída, que en ese momento pensaba que iban a ser 3 personas, ¿no? Una española y 2 en México, quería que hablaran, o sea, que si vamos a hablar del dolor o de otras realidades, que sea de este dolor, que no sea el estereotipo mexicano o latinoamericano de que todos somos sombrerudos y tenemos pistola, o sea, como esta cosa. Y me parecía muy necesario poner el feminicidio aquí, porque si yo lo ponía en México, era como, claro, pues además las están matando todos los días, son 10 mujeres al día, como pues esas cosas terribles que pasan allá. Y ponerlo aquí era como tratar de entender, y todavía no lo entiendo, esto es una cosa que también me mueve mucho, que es exactamente lo que hace que los hombres piensen que pueden acabar con la vida de una mujer. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa en México? ¿Qué pasa en todo el mundo? ¿No? ¿Qué es exactamente eso? ¿Y qué es lo que nos une como humanidad? No como sociedad, sino como humanidad. ¿Hay algo ahí? ¿No? O sea, que la respuesta sería como, claro, el patriarcado, pero hay algo ahí que tenemos que explorar, porque además en México matan a las mujeres y los asesinatos quedan impunes, el 92%, ¿no? Y aquí me parece muy curioso que las matan y muchos de ellos se suicidan, ¿no? Y además aquí también se está haciendo esta cosa de que están matando a los hijos para lastimar a las madres. Es decir, hay ahí una violencia que, digamos, nos hace humanidad como tal, que me interesaba que al menos se quedara la semillita, como si nosotros podemos ser sombrerudos y traer pistolas, pero aquí también hay algo que hace que las estén matando. Y quería dejar eso y que me hicieran como estas preguntas, porque además allá también las matan cuando lo pregunta la madre, es más bien era una pregunta que yo me hacía, como, aquí también las matan también cruelmente, ¿no? Y parece que no es tan importante todavía hablar de esto. En realidad no es tan importante hablar de esto aquí, no es como así la violencia de género y, bueno, ya lo sabrán también ustedes, ¿no? Por ahí va, no sé, creo que ya me fui a otro tema. No, perfecto, muchas gracias. Y otro tema que está muy presente, ¿no? Es el tema del maltrato. Claro, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, que a la chica, ¿no? le pegaban los pechos porque era donde menos marca dejaba, ¿no? Entonces, no sé cómo has hablado con mujeres maltratadas o no sé, es que yo si tuviese que explicar un maltrato, gracias a Dios, no sabría dónde ir, ¿no? Un poco, no sé cómo has hecho tu labor de búsqueda sobre estas cosas. No tengo ni idea, es una duda que me surgió y que he dado vueltas. Si te pegan en los pechos sí te dejan marcas porque tenemos la piel muy sensible, ¿no? Lo que pasa es que, o sea, yo trataba como de demostrar que este hombre justificaba sus tonterías y sus filias de una manera tan insana como la justifica. Yo no te puedo decir así como sí he tenido contacto como con mujeres violentadas, porque pienso que aunque no todas las mujeres hemos sido golpeadas, todas las mujeres hemos sido violentadas de alguna manera. Lo que pasa es que de pronto no tenemos las herramientas para entenderlo y además es duro aceptar que hemos sido violentadas de alguna manera, y es especialmente duro cuando ya hay como mucha información sobre esto y no es como que decimos, me han violentado, me voy, ¿no? O sea, es como una cosa complicada y yo siento que esta segunda voz entiende esto, ¿no? O sea, que ella misma sabe que claro que no me estaba pegando aquí porque seguro me deja marcas. Lo que pasa es que él me estaba diciendo eso y es como esta doble violencia psicológica de decirle, te estoy pegando ahí pues porque soy un imbécil, ¿no? Y me quiero justificar de alguna manera. Y creo que tiene eso el personaje de Rafael, que es como muy consciente de su invisibilidad, ¿no? Y siempre está como tratando de justificarla. Y ahí sí creo que tomo el estereotipo de lo que es el macho mexicano, ¿no? El macho mexicano es muy así, muy como
te pego porque te quiero mucho, pero me sale, perdón, ¿no? Como no sé cómo es aquí, porque no, además de mi pareja, no he tenido otras relaciones con gente española, pero sí creo que así es como de complejo y a la vez tan simple la violencia en México con los hombres, ¿no? Es como, te hago esto porque es esto, y científicamente está comprobado, y mi ciencia soy yo, ¿no? O sea, como de verdad ese absurdo que de verdad es de todos los días, o sea, siempre tienen la respuesta para todo desde su ciencia, no sé, así son la mayoría de los hombres mexicanos en el estereotipo, claro. Muchas gracias, Brenda. A ti. Vale, pues creo que la siguiente que quería preguntar es Alba, si no me confundo, sí. Sí. Hola, Brenda, encantada. Hola. Yo te quería preguntar por un tema que he visto bastante presente en el libro y me ha llamado la atención por eso, que es sobre la culpa, ¿no? Parece que todos los personajes femeninos sufren esa losa de la culpa sobre sus cabezas de alguna manera, desde la primera madre por haber perdido al niño en el parque, porque ha sido culpa suya porque estaba distraída, hasta a la madre de Xavi, el asesino de la madre de Nagore, ¿no? Pues es la madre la que tiene la culpa porque es que ella ha sido la que ha criado a un asesino. No sé, ella, la madre de Daniel, es la que se lleva a Fran y a Nagore a México y es como culpa tuya que te los lleva. Y me ha llamado mucho la atención que la responsabilidad casi de todos los actos o todas las cosas malas que pasan en el libro caen sobre las mujeres y en este caso las madres, ¿no? Y quería preguntarte porque, no sé, este tema, al verlo tan presente, imagino que lo has metido de forma como consciente en el libro, lo has mencionado aposta y si consideras que esta culpa está un poco directamente relacionada con el hecho de ser mujer o como todavía más por el hecho de ser madre o cómo lo ves. Yo creo que está directamente relacionado con ser mexicano. Una de mis grandes, mejores amigas es cubana y siempre en conversaciones comunes y corrientes era, ya te salió la culpa, ¿no? Es decir, es una cosa muy introyectada dentro de México. No estoy muy segura de si aquí, no lo creo, no, al menos no en el grado como pasa en México. Y es que en realidad hasta cuando hay veces que yo todavía, aunque ya soy consciente de esto, termino, ay, no, sí, perdón, fue mi culpa. Y luego te das cuenta que ni siquiera había ahí razón existente para decir que había culpa y lo saco a colación. Creo que es una cosa muy mexicana, sí, muchísimo más metida dentro de las mujeres, porque justamente ayer, o ya no sé qué día vivo, pero uno de estos días estaba conversando con madres latinoamericanas y madres españolas y estábamos hablando de cómo, por ejemplo, en América Latina, cuando te embarazas es tu culpa, cuando te divorcias es tu culpa, cuando quieres rehacer tu vida es tu culpa porque no supiste divorciarte y embarazarte de la forma adecuada. Cuando tienes hijos es tu culpa, si no tienes hijos es tu culpa. Y siempre es así como la constante, pues es tu culpa. Y hablábamos de estas maternidades transfronterizas en las que muchas latinoamericanas se van a otro país, a España, Estados Unidos, etcétera, y ellas tienen que cargar con esta culpa de lejos y entonces tienen que resarcir ese dinero, esa culpa con dinero, ¿no? Con ayudar a la familia, etcétera. Y en México eso no pasa con los hombres. En México cuando un hombre embaraza a una mujer y la relación no funciona, se puede ir con toda la tranquilidad porque la culpa es de la mujer que no supo cómo mantenerlo en la relación, ¿no? Y eso sí es, insisto, creo que es muy mexicano en el sentido de que los hombres pueden ir por ahí teniendo 2, 3, 4, 5 parejas más después de los primeros hijos, luego tener más hijos y no pasa absolutamente nada, no hay un cuestionamiento. Yo no hablo ni siquiera como de preguntar, oye, ¿qué estás haciendo con estos infantes, no? Ya las relaciones, ya cada quien, pero a las mujeres sí, ¿no? A las mujeres además cuando tienen que salir a trabajar porque ya están solas,
se les dice, pues claro, es tu culpa, ¿no? Para que te embarazaste, no estarías así. Entonces, creo que era una cosa muy mexicana y ahí, ya 7 años después, te puedo decir que yo sí cambiaría la perspectiva de la madre de Xavi, ¿no? Porque no estoy segura de que ella usara la culpa. Conozco a mi suegra y jamás le he oído decir, es mi culpa, ¿no? Dice otras cosas, pero no usa esa terminología, así que es algo muy mexicano que se me fue. Vale, gracias. No, a ti. Bueno, pues para seguir, para seguir hablando así de otros personajes de los que no se han mencionado, creo que sí, Laura quería hacerte una pregunta respecto a Nagore. Sí, un momento. Es que he apagado la cámara. Ya, tengo. Ay, se nos quedó trabada, ¿no? Hola, Laura. A ver. Vamos a ver. Sí, lo mismo. Sí, yo creo que se ha quedado colgada. Sí, se ha quedado colgada. Vale. Bueno, pasamos a otra pregunta. No pasa nada y luego cuando se reconecte Laura. Mariam tenía así como un comentario curioso. Es muy light, a lo mejor es simplemente curiosidad porque somos Alba y yo somos las dos de Utrera. Y, y entonces, claro, leyendo pues nos llamó muchísimo la atención ver que Fran y su familia venían de Utrera, ¿no? Y al leer cómo eran las casas, cuando hablabas de los dulces, bueno, como que yo ya me imaginaba mi pueblo y los niños saliendo del colegio, exactamente qué colegio, en fin. Y te quería preguntar, simplemente por curiosidad, si conoces Utrera realmente o si fue porque, bueno, porque te oíste el pueblo y lo pusiste o... Sí. Sí, mi esposo es sevillano y su madre es de Utrera y cada que vamos a Sevilla tengo que ir a Utrera a comprar. Ay, qué mal que siempre se me olvidan los nombres, pero estos pastelitos que venden en la avenida principal tienen un nombre específico. ¿Cómo? ¿Mostachones? Eso, los mostachones, exacto. Cada que voy y me compro mis mostachones en la misma tienda en la que mi suegra las compraba desde que era niña. Así que le tengo un cariño muy especial a Utrera. Para mí tiene como cosas muy bonitas y sí creo que quería como mostrar eso, como que Nagore estaba en un lugar lindo, acogido, familiar y de pronto termina donde termina, ¿no? Pero sí, es como un cariño especial a los mostachones y a mi familia de Utrera. Qué bien, gracias. Ojalá nos encontremos alguna vez por Utrera, tomando un cafelito. Sí, me parece fenomenal. Sí, yo cuando lo leí dije, ostras, Utrera, porque yo no había conocido, hasta que no conocía a Alba y a Mariam, yo no conocía a nadie de Utrera. Y cuando lo leí, digo, mira qué casualidad, que sí, que aparece en la... Vale, Zaida, no sé si... Sí estás, vale, sí estás, Zaida. Te doy paso, venga. Hola Brenda, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Mi pregunta era un poco sobre el efecto que consigues crear con la madre que se lleva al niño, porque para mí es algo muy curioso que es un personaje que en una primera instancia te puede crear mucho odio y mucho rechazo, y luego al final del libro o a medida que van pasando los capítulos la vas entendiendo y incluso llegas a apiadarte un poco de ella y a sentir compasión por ella, porque a lo mejor es una persona que, pues por lo que le ha tocado vivir, ha llegado al punto de provocar tanta maldad o no ha tenido las herramientas para saber ser de otra forma, y entonces era un poco preguntarte sobre eso, si tenías alguna intención con el personaje, porque me parece algo muy interesante, ¿no? Como conocer el contexto de la gente en general para entender que luego puedan llegar a actuar de determinadas formas que a simple vista nos parecerían muy
nos provocarían rechazo u odio. Sí, sí, esto tiene que ver un poco con lo que les decía sobre el espectacular de Blanca Navidad en Narcos. Es como que nos han educado a creer que las personas que hacen cosas malas son malas, ¿no? Y en realidad todas las personas nacemos de una madre, crecemos en una familia por lo general, y tenemos mucha bondad y mucha nobleza en nosotros. Ya creo, además, que esto que a mí me interesa indagar como en la humanidad, en lo que me quede de vida, es cómo hacer que esta monstruosidad que tenemos todas las personas para otras personas nos permita encontrar modos de reparar los daños que hemos hecho socialmente, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, es que estoy pensando en muchos ejemplos, se me vinieron 3 a la mente, pero estoy pensando en la mayoría de los adolescentes, jóvenes en México que han asesinado por 50 euros, ¿no? Porque necesitaban primero tener dinero y luego ya porque vieron que era como un modo de vida. ¿En qué momento, no? O sea, ¿en qué momento se traspasa esa línea tan pequeña, tan delgadita, en el que lo haces ya por maldad, o lo haces por inconsciencia, o lo haces porque ves algo más que nosotros que no hemos hecho algo tan transgresor no estamos viendo? Y ese ver algo más, que no necesariamente desearía verlo, nos podría dar muchas respuestas. Y yo pensaba en esta mujer. Yo no tenía intenciones de sentir empatía, de que la gente tuviera empatía por ella, ¿no? Pero sí tenía como la intención de cuestionarme incluso a mí misma, porque seguramente yo también lo he hecho, ¿no? Como pensar que alguien me ha hecho daño y que esa persona la odio y no quiero volver a verla y todo eso, pero también esa persona seguramente me dio algo por la que después terminé odiándole. Es decir, me interesa seguir viendo al humano así, como podemos hacer cosas buenas y cosas malas al mismo tiempo, y no vamos a saber que son malas hasta que alguien nos lo dice, ¿no? Yo siempre he pensado que yo seguramente soy la mujer maldita, desgraciada de mis antiguas parejas, ¿no? Y para mí es como, no hice nada malo, no hice nada, y a lo mejor sí hice, ¿no? O sea, es decir, justo esto que hablamos dentro de los colectivos feministas, de nombrar las cosas, de compartirlas, de ponerlas en voz alta, es justamente para quitar esta barrera dicotómica de bueno, malo, porque en realidad hay muchos matices en medio. A mí me ha sorprendido mucho que en España y en México sí tengan como esta empatía con la segunda voz, ¿no? En Italia, el año pasado que fui a promocionar la novela, era como este personaje está muy bien, entendemos el contexto, hablemos de la primera voz. Es decir, muchas de las lectoras no tuvieron esta empatía con esta segunda voz, la toman como delincuente, ¿no? Y la ven así y la entienden como el contexto de la historia. También estaba pensando en que muchas mujeres mexicanas de clase media alta con las que he conversado también la miran así, es como, de ella no vamos a hablar porque es una delincuente. Y es, digamos, ya con las que no son este grupo, las que han encontrado empatía, y me parece bien, porque me parece que no solo en mi libro, sino en muchas historias están viendo lo que queremos hacer en la literatura, que es como un discernimiento de la condición humana. Así que gracias por sentir empatía por el personaje a quien yo no defendería a capa y espada, ¿no? Muchas gracias, Brenda. Muy interesante. Gracias. Perdón, antes es que estoy pensando en este caso, justamente porque me llegó, bueno, no importa eso, pero hace como 3 meses pasó esto en México, o sea, esta anécdota de, no sé si se enteraron, pero tal cual una mujer de clase baja se llevó a un bebé de 3 años de un mercado,
de hecho le pagó a un chiquito para que sacara al niño y se lo llevó porque ella quería ser madre, ¿no? Y entonces la madre empezó a hacer una búsqueda, retumbó en redes sociales, se hizo como grande, pasaron cosas espantosas en medio y rescataron al niño, ¿no? Se lo regresaron a la madre y la madre le dijo a la que se lo llevó, gracias por cuidarlo 3 meses, ¿no? O sea, esta contradicción tan espantosa de te lo has llevado, pero ya que lo tengo aquí, te estoy agradeciendo que lo hayas cuidado. O sea, estas cosas que suceden como seres humanos es lo que me interesa ya, pero me parecía importante compartirlo. No, y de hecho, a mí lo que me resultó también interesante fue que en la lógica, bueno, tal vez en mi lógica de España, con todas las historias que conocemos, en un contexto completamente diferente, ¿no? Pero la de los bebés robados, por ejemplo, del franquismo y ya avanzada la democracia, cuando el contexto normalmente es al revés, ¿no? Se les quitaban los bebés a las madres pobres para dárselos a las familias ricas y muchas veces a las familias del régimen o familias conservadoras. Así. Entonces, a mí también me resultó muy interesante la novela que quien robara el bebé fuera la mujer de clase baja, ¿no? Y no sé, me pareció también como un juego interesante. Creo que Laura ya ha vuelto y te va a hacer la pregunta que se quedó pegada antes. Perdón, no me di cuenta de eso ni que se interrumpió la conexión y yo seguía hablando. Lo siento. Bueno, nada, gracias. Bueno, he escuchado, justo he vuelto cuando estáis hablando de otros personajes, pero yo tenía una pregunta sobre la figura de Nagore, porque, bueno, es de las pocas, o por lo menos esa ha sido mi impresión, la que me ha transmitido algo de optimismo o de querer luchar o encarar el miedo, ¿no? Y todas las cosas malas que le han pasado, ¿no? A pesar de que le han pasado cosas horribles, ¿no? Y que su vida está marcada por la violencia. Entonces, nada, simplemente me preguntaba si la representas así como una mujer que es muy fuerte, que se está haciendo una mujer muy fuerte, ¿no? Y que es capaz de encarar ese miedo y también como incluso que es capaz como de calmar el miedo, ¿no? Me parecía muy bonito eso que le hacía dormir a Daniel, ¿no? Y también calmaba a la primera voz, ¿no? Como que cuando estaba le daban como crisis y pues ella también la calmaba de alguna manera. Entonces, si eso surge como de una fortaleza interior que ella desarrolla o tiene, o es también de alguna manera como consecuencia de todo lo que ha sufrido, ¿no? Y de haber perdido esa figura materna y esa figura paterna que no las tiene, ¿no? Y que no le han y que ella tiene capacidad ahora de llegar donde quiera y encarar lo que quiera. No sé si algo. Sí. Hace unas semanas fui a Galicia y estuve conversando con una escritora gallega que se llama Dores Tembra, que es muy buena poeta, y me hizo un poco esta pregunta, pero no sé cómo me la hizo, que yo me acuerdo que le dije, pues muchas gracias, Dores, me has ahorrado años de psicólogo porque lo hemos resuelto aquí, ¿no? Hablando de Nagore. Yo creo que sí, que definitivamente tiene que ver con las dos cosas que dices, ¿no? Por un lado, que ella ha crecido con muchas carencias, pero que conoció, digamos, una estabilidad amorosa y todo esto. Ella lo deja ver también cuando menciona un poco a su madre, ¿no? Y por supuesto que yo quería que Nagore fuera como una simbología de que siempre hay un después, ¿no? Que se puede salir del dolor, que tenemos la capacidad como seres humanas de salir de eso. Y lo quise poner en ella además porque sí soy una férrea pesimista de que nuestras generaciones vamos a morir pobres sin que nuestros derechos sean ejercidos, pero sí creo que las nuevas generaciones van a ver un mundo distinto, que están viviendo un mundo distinto, aunque nosotros veamos que el mundo es el mismo, ellas lo están viendo distinto, y lo están viendo distinto porque nosotras
incluidas nosotras y también las más mayores, ya hemos hecho muchos cuestionamientos que les hemos respondido aunque no tengamos nosotras la respuesta, ¿no? Las generaciones nuevas ven todas estas cosas, no son tontas, lo viven, lo absorben, lo están introyectando en su forma de hacerse su propia voz y su propia opinión, y creo que eso hace Nagore, ¿no? O sea, se da cuenta de todo lo que está pasando, es muy observadora y por eso viene a cuestionar al padre, ¿no? Y creo que ese paso de venir a cuestionar y buscar ya una respuesta como tal es como el paso más grande de la reparación. Pero menciono lo de Torres Tembras porque, insisto, no sé cómo me hizo llegar a esta conclusión, pero creo que en el fondo Nagore tiene que ver, esto es muy curioso, con este sentimiento de tristeza que me da el pensar que mi padre, un hombre, perdió a su madre a los 4 años y él tiene como todo este cariño y este amor de un recuerdo de 4 años. Yo a veces no me acuerdo de cosas que hice a los 8 o a los 28, y él siempre me transmitió como esta cosa de amor hacia su madre, cuando yo creo que además también era como un poco idealizado, ¿no? Y me di cuenta de eso, como de, claro, las personas que no tienen esta facilidad de tener como amor, una familia estable, lo que buscan en su vida es generar este amor y lo que ellas necesitan, ¿no? Mi padre tiene muchos errores y es un macho mexicano y todo, pero en esa parte sí noto como este deseo que tuvo él al perder a su madre en esto que reflejé con Nagore, pero me di cuenta hasta hace unas 2, 3 semanas que vi. O sea, creo que por ahí venía, porque a mí me causaba mucho impacto, ¿no? La historia familiar, como, oh, se quedó sin mamá, nunca más la volví a ver, y cuando la estaba viendo y luego ya no, ¿no? Como esto, y como los seres humanos terminamos tratando de buscar lo que necesitamos, y la mejor forma de encontrarlo es dándolo, me parece, ¿no? O sea, lo que queremos, o como diría Drexler, cada uno da lo que recibe, porque lo que damos de verdad luego se devuelve. Es una de las cosas mágicas del ser humano. Qué bueno, muchas gracias por la... No, gracias a ti. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya vamos a ir terminando, que habíamos concretado que iba a ser una horita para no robarte más tiempo de tu día de descanso, Brenda. No sé si Gisela tenía un comentario rápido o no, y luego te queríamos preguntar sobre algunas recomendaciones literarias, que no se me pase antes de que terminemos. Bueno, sí, un comentario muy rápido es en referencia al autismo del niño, ¿no? Que es como que a la madre, ¿no?, biológica le cae este castigo, ¿no?, por no querer ser madre, ¿no?, de que el niño es autista, y a la otra, ¿no?, que lo roba, y cuando se da cuenta dice, pues quizás debería, ¿no?, ojalá no hubiese tenido autismo, ¿no?, como no sé elegir a los hombres ni a los niños, ¿no? Y que me pareció como muy curioso, ¿no?, la figura del autismo en el niño, que es muy, muy significativa. Y ya está, muchas gracias. Sí, es muy significativa en muchos aspectos. Como les dije, yo quería hablar como de alguien que no pudiera ser interpelado, que no pudiera decir que hizo algo malo, ¿no? O sea, que pueda ser una infante para desaparecer. Y metí esto del espectro autista porque, bueno, tengo como conocimiento de lo que sucede cuando se tienen las herramientas para que una persona con espectro autista pueda tener una vida, digamos, placentera, y cuando no, ¿no? O sea, digamos, tengo las dos visiones, y a mí me parece muy doloroso cómo en pleno siglo XXI este espectro autista, que le sucede a muchas personas, aunque le sucediera una, ¿no?, pero que le sucede a muchas personas, sigue siendo como un pesar, cuando en realidad nosotros, que ya nos hemos dado cuenta que no nos sabemos comunicar de lo que se supone que es la forma normal, somos incapaces de mirar a otras personas y escucharles. Y esta cosa que yo creo que Daniel Leonel
sí se comunicaba y decía claramente qué es lo que quería, ¿no? Él, cada que lloraba, decía claramente qué era lo que quería, que era a Nagore y por ende a su familia. Lo comunicaba literalmente, pero nadie lo escuchaba porque nadie digamos, se ponía a mirarle a los ojos y a tratarlo como persona. Y eso era para mí una simbología también de lo que está pasando con la infancia en México, aunque ahora con lo que estamos viviendo, digo que también con la infancia española, ¿no? Que de verdad no le damos la calidad de personas a los niños, no sé exactamente bien por qué, y estamos fallando ahí, mientras fallemos en el cuidado de la diversidad, pero en sí de la infancia, vamos a seguir fallando socialmente, me parece, y eso era como lo que quería que representara el espectro autista. Muchas gracias. A ti. Sí, muchas gracias también, Gisela, por el comentario. Lo tenía yo apuntado aquí, lo del autismo, y al final no os lo había comentado. Bueno, pues ya en el último minutito que nos queda, Brenda, a todas las escritoras que participan en los encuentros de La Maloca, les pedimos que nos recomienden algunas, que nos hagan algunas propuestas literarias de mujeres, y no tienen por qué ser, bueno, pueden ser contemporáneas o no, simplemente propuestas. Sí. Y yo siempre debería de dejar de decir que debería tener una lista y hacer la lista, porque siempre me lo preguntan y siempre se me olvidan. Pero antes de dar la lista, quiero otra vez volver a agradecer su tiempo. No me quitan. Yo solamente le decía a María que yo lo tenía pensado de otra forma, pero para mí es un gustazo de verdad conversar con personas que además han tenido el tiempo y la disponibilidad de leer mi libro cuando hay tantos libros y hay series y hay cine y hay seres humanos con quien convivir, y este acto de leer mi libro para mí es como muy gratificante y me siento muy honrada de esto, ¿no? O sea, habiendo tantas escritoras decidieron leer mi libro, así que muchas gracias en ese sentido, gracias por querer conversar. Yo también les tengo muchas preguntas, pero ya se las escribiré a María que me cuente, ya la sigo, por supuesto, o sea, ya soy consciente de vuestro círculo de lectura y lo agradezco muchísimo. Y ya, mujeres para recomendar. Pues a ver, voy a hablar de mujeres mexicanas que siento que no han tenido como el eco que deberían de tener. Una es Criseida Santos Guevara, con una novela que se llama